Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast Replantéate Crece, temporada 4, sanando heridas de infancia y generacionales. Bienvenidos sean todos. Y hoy le toca el turno a la última herida. No puedo creer que ya estemos entrando a mayo y estemos a punto de ver qué es la herida de injusticia, cómo se manifiesta, cómo va a hacer que esta herida nos relacionemos con nosotros mismos y con los demás, qué tenemos que hacer. O sea, vamos a hablar de todo lo que es la herida de injusticia y es la última herida que nos toca. No sé si a partir de que terminemos esta última herida voy a hablar de padres narcisistas o de el tipo de afecto, de apego que nosotros desarrollamos basadas en las 5 heridas que habremos visto, o no sé si voy a hablar de vidas pasadas, de reencarnaciones. Por favor, mándenme un DM o un correo electrónico. Estoy en Replantéate Crece en todas las plataformas. Mi correo electrónico es replanteaticrece@yahoo.com. Y díganme, che, Almendras, es que creo que es mejor que comiences a hablar de los padres narcisistas. O, Almendra, no, la verdad es que creo que es mejor que comiences a hablar de los tipos de apego que uno desarrolla a partir de las 5 heridas que hemos visto. Estoy un poco en blanco en lo que respecta a lo que voy a ir hablando después. Entonces, si ustedes podrían, por favor, mandarme un mensaje y decirme, che, creemos que esto es lo ideal, que continúe a las 5 heridas de infancia, se los agradezco. Voy a tomar un poco de agua. ¿Por qué agua? Me dirán, si antes tomabas café. He estado indagando y, ¿se acuerdan, no? Que en la temporada número 1 o 2, no recuerdo cuál, he hablado de los beneficios del agua y de la hidratación. Bueno, el café, aunque el café con cafeína es el que deshidrata, y el café descafeinado, que es el que tomo yo, no deshidrata. Pero he notado que, o sea, no solamente que he estado averiguando mucho acerca de los beneficios del agua y etcétera, etcétera, y los he puesto en plano en la temporada 1 o en la temporada 2 cuando he hablado de ello, pero he notado que cuando me despierto y tomo por lo menos 1 litro de agua antes de tomarme el café o el desayuno, lo que sea, he notado que mi piel, que mi digestión es mucho mejor. Entonces ahora, en vez de comenzar, lo primero que hacer es hacerme hervir la pava y tomar café, prefiero tomarme 1 litro de agua. Les sugiero que también hagan lo mismo porque van a notar la diferencia. Y cuando notas, o sea, cuando yo he comenzado a notar que es ideal que, por ejemplo, me haga el primer café o tome desayuno, cuando después de haber tomado el litro de agua, vuelvo a entrar al baño a hacer pipís. Entonces, ese mi pipís no es tan oscuro como el primer pipís de la mañana. Ahí van a notar que ustedes a partir de ahí ya pueden ingerir alimentos, que ya pueden tomarse un café, un té, café con leche, lo que vayan a tomar. Sigan mi sugerencia, y si notan la diferencia que estoy diciéndole yo a ustedes, entonces también mándenme un DM y díganme, che, Almendra, no habéis estado tan loca, esto de lo del agua funciona. Bueno, como decía, hoy le toca la herida al turno de injusticia. Otra herida emocional que tiene
N maneras de manifestarse en nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque también es una de las 5 heridas que va a hacer cómo nosotros nos relacionemos con nosotros mismos y con la otra gente. Va a hacer que nosotros tengamos creencias y comportamientos de nosotros hacia nosotros y hacia la demás gente. Y entonces eso va a hacer que a medida que pasen los años hasta que tengas la edad adulta, o por último, si no la tratas hasta el día en que te mueras, va a seguir haciéndote daño. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que ocurra lo vas a analizar como una injusticia personal. Entonces ahora, en este primer capítulo de la herida de injusticia, voy a hablar un poco de en qué consiste la herida de injusticia para que puedas identificar si la tienes o no, cuál es su máscara y cómo la puedes sanar. ¿Cómo la puedes sanar? Vamos a estar hablando en los próximos podcasts. No creo que hoy me dé el tiempo suficiente como para poder hablar de esta herida en general. Bueno, la herida de injusticia se crea cuando el niño, la niña, ha tenido unos padres progenitores, ¿no? Cuidadores, abuelitos, tíos, etcétera, ¿no? O sea, la persona que va a estar encargada de ti. Por último, tu nana. Porque en mi época, cuando nuestros papás salían a trabajar y en esa época comenzaron las mamás a trabajar, porque antes de eso las mamás se quedaban en casa. O sea, la generación de mi mamá es la que ha comenzado a revolucionar el mundo en general, Bolivia en particular, no en particular, ¿no? Sino que la generación de mi mamá en Bolivia particularmente ha comenzado a salir de su casa. Entonces nosotros los chicos nos hemos quedado a cargo o de los abuelitos, las abuelitas por lo general, o las nanas o la señora de la servidumbre. Entonces, nosotros hemos podido llegar a tener la herida de injusticia, ya sea porque hemos tenido unos padres muy fríos, y cuando digo padres, nota a pie de página, número 1, me voy a referir a las nanas, los abuelitos, cualquier persona que haya sido tu cuidador primario, ¿ok? Entonces, la herida de injusticia se crea cuando el niño ha tenido unos padres muy fríos, autoritarios, críticos, intolerantes, rígidos y extremadamente exigentes. Normalmente, los padres que son fríos, autoritarios, críticos, intolerantes, rígidos y exigentes son padres que buscan que sus hijos sean perfectos, que sus hijos nunca se equivoquen, que sus hijos sean correctos y que sus hijos hagan lo que estos padres esperan de ellos. Pero a un nivel de exigencia tan alto que es imposible de alcanzar o muy poco probable de que la gente, o sea, los niños lleguen a alcanzar exigencia o prácticamente nulo. También estos padres dan cero afecto. Entonces, el sentimiento que el niño genera es que es un inútil y nunca va a poder estar a la altura de la exigencia que los padres piden. La cosa es que estos padres que transmiten esa herida generalmente también han tenido esta herida, porque la herida de injusticia se transmite generacionalmente. Entonces, yo padre no he recibido afecto, mis padres han sido muy exigentes conmigo, han sido muy autoritarios, muy críticos, muy intolerantes, muy rígidos. Entonces, yo pienso que esa es la manera en la que tengo que pasarle esta información a mis hijos, porque es la manera de, entre comillas, amar. Y entonces, si nosotros no gestionamos, no cuestionamos esta herida de injusticia, de esa misma manera nosotros vamos a transmitirles no solo esta herida a nuestros hijos, sino que les vamos a hacer pensar que esta herida,
o sea, que este modus operandi de educación es el único, el verdadero, y vamos a pasarles eso. Y así la cadena continúa hasta que alguien de la familia sea la oveja negra, se revele y diga con esta injusticia, o sea, esta herida de injusticia no va más. Y aquí se rompe el karma y a partir de aquí yo trato a mis hijos de diferente manera. El miedo más grande con esta herida es la frialdad y la injusticia. O sea, la máscara que nosotros creamos para poder protegernos si tenemos la herida de injusticia es la rigidez y la inflexibilidad. ¿Por qué? Porque todo va desde el prisma del hacer en lugar del ser. En inglés se dice el doer, not the being. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que demostrar, tenemos que ser responsables. O sea, el deber es mucho más importante que nuestra felicidad, que nuestra diversión. No tenemos el derecho a sentir. Y todo esto hace que nosotros seamos muy injustos con nosotros mismos. E incluso más injustos de lo que han sido con nosotros. La parte emocional del sentir, del amar, del ser felices, del ponernos como prioridad ante absolutamente todos, queda en un segundo plano. ¿Por qué? Porque nosotros nos exigimos demasiado. ¿Por qué? Porque todo viene desde el punto de la injusticia. ¿Por qué? Porque para los que tienen herida de injusticia, todo es blanco o negro. No hay matices. No hay las 50 sombras de Grey. Entonces, a ver, la herida de injusticia normalmente se produce dentro de la edad de los 4 y los 6 años, donde es que el niño comienza a desarrollar su identidad y su autoestima. Entonces, en una etapa en la que el niño necesita sentirse, o sea, entre 4 y 6, ¿no? Puede prolongarse también, puede llegar hasta la adolescencia. O sea, nuevamente, nada es ni blanco ni negro. Hay 50 sombras en ese prisma de colores. Che, pero no sé si el blanco o el negro son colores. No voy a decir entonces entre el color blanco y el negro hay 50 matices. Pues sí hay, pues, o sea, son 50 matices, pero no sé si el blanco o el negro son colores. Voy a averiguar y voy a googlear y les voy a avisar la próxima semana, o lo voy a poner en el Facebook o en el Instagram, en alguno de los reels, porque no he estado haciendo reels, chicos. No tengo la... No me he estado sintiendo bien como para decir, voy a hacer un reel, porque para hacer un reel yo tengo que estar bien guapa. Sí, no puedo hacer un reel así al huevo. Y bueno, a ver, no importa. Es otro pedo mental que yo tengo. Sigo. En esta etapa, o sea, en todas las etapas el niño se tiene que sentir aceptado y tiene que sentirse valorado y tiene que sentirse respetado por sus padres. Pero entre los 4 y 6, a veces un poquito más, cuando el niño no se siente aceptado, valorado o respetado, es cuando comienza a generar la herida de la injusticia. Entonces, en esa edad, en la infancia y la adolescencia, donde necesita sentirse libre para explorar el mundo, para expresarse, para poder amar y sentirse amado, es cuando ahí viene, ¿no?, la rigidez de nuestros padres, es ese sentimiento de que ellos son autoritarios, críticos, intolerantes, rígidos y extremadamente exigentes. Entonces, ¿qué hace? Cuando nuestros padres son así, cuando son muy estrictos y fríos, ¿qué pasa? Transmiten al niño que no es digno de amor, que no es digno de confianza y que no es digno de ser feliz. Entonces el niño cree que tiene que ser perfecto para merecer la atención y cariño, que obviamente le imponen en normas extremadamente rígidas e inflexibles y que limitan
su creatividad, su espontaneidad, su valor. El niño en esa etapa se siente criticado constantemente y además que cuando no cumple las normativas impuestas por estos padres, que son rígidos, intolerantes, exigentes, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le castigan cuando comete un error o cuando se comporta en una forma diferente a lo esperado. Le castigan no solamente emocionalmente, le castigan también físicamente y pueden llegar a utilizar violencia física como pegarlos si es que no cumplen las normas de los padres. El niño entonces percibe en ese momento una falta de coherencia entre lo que los padres dicen y lo que los padres hacen. Nuevamente, nota a pie de página número 2. Padres, me voy a referir a ellos, a los cuidadores, los abuelitos, etcétera, etcétera, los progenitores, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Por qué hay una incoherencia? Porque obviamente los padres van a decirle al niño que le quieren, pero al mismo tiempo lo ignoran, lo gritan, lo castigan, alzan la voz injustamente, etcétera. Entonces, eso hace que en su cerebro reptiliano, en su cerebro de ahí atrás, él crea que tiene que dar del todo y ser perfecto para poder merecer amor. Entonces los padres le dicen que sea feliz, pero le hacen sentir triste o culpable. Y ahí es que el niño entra en un linguis languis, mal, así, mal, no sé qué hacer, porque piensa y dice, he hecho algo mal para merecer este trato. Y se culpa a sí mismo y se siente responsable de la felicidad y de la infelicidad de sus padres. Y después, este ser adulto va a pasarle los mismos a sus hijos, pero además este ser va a creer que tiene que darle el todo por el todo a todos. Pero al mismo tiempo es extremadamente frío, exigente, autoritario. Entonces llega a entrar en una rueda del hámster que no va a tener fin. Ok, me salió un poco la tangente. Bueno, el niño o la niña, para poder sobrevivir a esta situación, desarrolla una estrategia de defensa y se vuelve muy obediente, muy sumiso y muy complaciente con sus padres. Trata, porque hemos dicho que no la va a poder lograr, porque los estándares que tienen estos padres son extremadamente altos. Trata de hacer todo lo que ellos le piden y no causarles problemas. O sea, prácticamente prefieren no hablar. Soy un poco ronca porque mi hija está en un torneo de voleibol de 2 días. Y es en una sala, en un lugar de convenciones aquí en Fort Lauderdale, Florida. Yo vivo en Miami, un poquito más lejos de donde yo vivo. Y en uno de los pabellones de la sala de conferencias, en el Convention Center, en uno de los pabellones han hecho este torneo de voleibol. Y hay 36 canchas de voleibol. 72 equipos de voleibol, 36 referees que tocan el pito. Entonces, para poder hacerle barra a mi hija, ayer, he perdido la voz. Si escuchan que mi voz hoy es 0 y que me está causando mucho problema hablar, es por eso. O sea, ayer he tenido que gritar mal y hoy me toca hacer lo mismo. Bueno, sigo. Esta estrategia de querer no causarles problemas, de no querer cometer errores, de tratar de ser un niño modelo responsable y maduro, ¿qué hace? Hace que el niño se desconecte de sus propias emociones, de sus propias necesidades, de sus propios deseos. Se olvida de sí mismo y de lo que le hace feliz para ser feliz a los demás.
Se niega el derecho a disfrutar, a jugar, a soñar y se vuelve una persona extremadamente rígida, controladora y perfeccionista. La máscara social de esta personalidad es que ocultamos lo que sentimos, ponemos por debajo lo que sentimos para evitar que esta herida se active. Había dicho, la máscara que ponemos es de ser extremadamente rígidos e inflexibles, donde el prisma del hacer es más importante que el ser. Entonces, para eso, no, somos extremadamente metódicos, ordenados, organizados y disciplinados. Los niños que tienen, los adultos que han tenido o que tienen herida de injusticia, tienen unas normas y unos principios bien claros y los siguen al pie de la letra. O sea, son impuntuales, leales, fieles, cumplen con sus compromisos, con sus responsabilidades, son trabajadores eficientes, competentes, perfeccionistas, se exigen extremadamente a sí mismos y a los demás. No existe para ellos, o sea, no toleran el error ni la improvisación. Tienen un alto sentido de deber, justicia, pero además son muy críticos consigo mismos y con los demás. Tienen dificultad para relajarse, divertirse y expresar sus emociones. Y sobre todo, tienen miedo al cambio y a lo desconocido. Le voy a llamar el rígido al niño adulto que tiene la herida de injusticia. Entonces, el rígido se pone la máscara para evitar sentirse injustamente tratado o rechazado o castigado por los demás. Porque cree que cuando es perfecto, nadie lo va a criticar ni nadie lo va a juzgar. Sobre todo, su pareja y sus hijos, ¿no? Porque cree que si hace todo bien, va a ser digno de amor y de respeto. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo es que el rígido se pierde a sí mismo. Y cuando se pierde a sí mismo, va a perder a los demás. Porque uno no puede dar de lo que no tiene. Se aleja de su ausencia, se aleja de su autenticidad, de su creatividad. Se vuelve una persona inflexible, intolerante, autoritaria. Se cierra a las oportunidades, a las sorpresas, a las novedades. Se priva del placer, del humor, del afecto. Se priva de ser feliz. Entonces, se ha sacrificado por sus padres, ¿no ve? Y como se ha sacrificado por sus padres, llega a sacrificarse por sus padres, por sus parejas, por sus hijos, y no se da espacio para sentir o ser feliz. Cree que dándolo todo y siendo perfecto, será amado y valorado. El problema fundamental es que él cree que la felicidad depende de cómo él se comporte, o sea, como esa persona, ¿no? El rígido, le había dicho, ¿no ve? El problema fundamental es que cree que la felicidad va a depender de cómo esta persona se comporte, de todo lo que, y va a decir que todo lo que entrega a los demás, así solamente va a poder llegar a ser valorado. Entonces, su vida pasa a un segundo plano. Y me voy a quedar ahí, chiquillos, aunque es minuto 23, porque le he escuchado a mi hija toser y tengo que ir a darle su jarabito. Y además que ya no me queda mucho tiempo para poder hablar de las otras cosas que quisiera hablar con ustedes. Y no quiero quitarles más de los 30 minutos que me pongo como límite a hablarles cada semana. Entonces, nuevamente, hemos revisado las partes de lo que es la herida de intolerancia y cómo nos llega a afectar. Me despido con un abrazote y un besote. Bendiciones. Namaste. Shalom. Y nos escuchamos la próxima semana.